Bienvenidos, nos alegra una vez más que hayan tomado su tiempo para venir y estar con nosotros en esta serie de familia. Queremos continuarla y vamos a ahora compartir una pequeña declaración del libro El Ministerio de Curación. Y estoy leyendo en la página 269 y el título del capítulo es El Ministerio del Hogar. Leo. Dice, la restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. Esa frase es profunda, solemne. Dice que la restauración y el levantamiento de la humanidad, incluye a todos, empiezan en el hogar. Es decir, que si hay que restaurar algo, quiere decir que algo está fuera de lugar, está roto. Algo ha sido dañado y necesita ahora restauración. Y si algo hay que levantarlo es que está caído. Y cuando las cosas se caen, las cosas se hacen pedazos. Pero si necesita ser levantado de su condición caída, quiere decir que entonces hay una obra que hacer y esa obra comienza en el hogar. Note, no dice la iglesia. No dice escuelas o colegios, instituciones educativas. No habla de instituciones de salud o de casas de publicaciones. No habla de guarderías o de centros de capacitación. El único lugar, porque tan solo hay un lugar que se nos ha dicho, donde esa obra de restaurar en el ser humano la imagen de Dios que el pecado ha querido borrar, y de levantarnos de nuestra condición caída y miserable donde el pecado nos ha llevado, es hecha en casa. Eso nos debe hacer pensar. Eso nos debe hacer ver qué solemne y sagrado es el círculo del hogar. Eso nos debe ayudar a entender cómo Dios ve las cosas, no como nosotros las vemos, sino como Él las ve, y nosotros debiéramos apreciar esa forma de ver las cosas y unirnos a Él en su forma de ver las cosas. Por eso es cuando Jesús vino a este mundo, cuando Dios se hizo hombre, se encarnó y vino para hacer la obra de restauración y la obra de levantamiento que tan solo Él puede hacer. Nadie más nos puede salvar. La salvación tan solo se encuentra en Cristo Jesús. Esa obra la comenzó en casa. 33 años y medio de vida en este planeta. Pero el 90% de su tiempo casi lo dedicó a trabajar en casa. 30 años de ministerio en el hogar, como hijo, como hermano, quizás como primo, como sobrino, como nieto. 30 años, donde ahora el mejor predicador nunca predicó un tema. Donde el que podía hacer todo tipo de milagros y los mayores milagros, nunca hizo un milagro. No distribuyó una literatura, no tocó puertas para dar un estudio bíblico, no hizo ninguna obra fuera de casa. 30 años de ministerio en el hogar. Eso nos debe enseñar a nosotros mucho. El cielo entero está involucrado en la salvación de nuestros hogares, pero nosotros necesitamos regresar a casa y hacer de ese lugar una prioridad, como Jesús lo hizo. Es más, cuando comenzó su ministerio público, el primer milagro que realizó fue en una boda. Es decir, tan importante era su ministerio en casa, que cuando comenzó su ministerio fuera de casa, ahora comenzó donde se establecía un hogar y una familia. Y cuando lleguemos al cielo, lo primero que haremos es participar de las bodas del Cordero. Lo primero. Otra vez el énfasis de Dios está puesto en esta primera institución, que es la familia. Es el lugar de restauración, es el lugar de levantamiento para toda la humanidad. Y por eso hoy día la humanidad está en crisis. Porque los hogares han sido abandonados. O para trabajar, o para ganar, o para estudiar, o para pasear, o para obtener logros y títulos y posiciones y prestigios y poder. El hogar ha sido abandonado por padres y por madres. Y los hijos pues simplemente
son educados como puedan en instituciones, otras personas los atienden, los cuidan y simplemente el hogar ha sido completamente puesto a un lado. Y vemos una humanidad en crisis porque muy pocas familias están involucradas en esa obra de restauración y esa obra de levantamiento. Pero cuando Jesús vino a este mundo, allí comenzó su obra. Es más, aún cuando moría en la cruz, allí, en los últimos momentos de su vida, cuando ese maravilloso sacrificio estaba para ser consumado, ¿saben quién pensaba? En su madre. Y cuando Juan, el discípulo amado, aquel discípulo que más se acercó a Jesús, aquel discípulo que más imitó su carácter, el que llegó a ser como el discípulo amado, el discípulo del amor, ahora le dijo: Juan, por favor, cuida de mi madre anciana. No se la dejó a otros discípulos, no se la dejó a Pedro o a Jacobo o a Mateo, se la dejó a Juan, el discípulo del amor, para que ahora atendiese y cuidase de esa pobre mujer en sus últimos años. La historia nos dice que eso fue lo que hizo Juan allá en el pueblo o en la ciudad de Éfeso, donde él vivió y donde María murió y él también después, cumpliendo el mandato de Jesús de cuidar de María. Es decir, el Señor quiere hacer esa obra, pero esa obra del hogar requiere sacrificio. Como la obra de Jesús requería sacrificio. El centro de la vida de Jesús fue la cruz. Significa sacrificio, entrega de todo, aún muerte. Por lo tanto, el centro para nosotros es la cruz. Por eso nos dice: toma tu cruz cada día y sígueme. El centro de nuestra vida es la cruz y requiere sacrificios. Padres y madres, requiere sacrificio la educación de los hijos. No es una obra fácil. No se hace en un día, ni en una semana, ni en un año. Toma años esa obra. Y hay altas y hay bajas. Hay momentos que parecen que las cosas van bien y hay momentos difíciles. Van a haber lágrimas. Van a haber momentos donde nos vamos a sentir fracasados y frustrados y vamos a querer tirar la toalla y decir: esto es un fracaso, no puedo seguir, no sé hacer la obra. Eso es lo que quiere Satanás. Pero si Jesús está en el hogar, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos donde hay lágrimas, donde hay sollozos, donde hay un nudo en la garganta, donde el corazón está quebrantado y se siente fracasado, Él continuará haciendo la obra si nosotros como padres nos unimos a Él y nos mantenemos unidos con Él. Noten, padres, tan solo tenemos aproximadamente 20 años para educar a nuestros hijos en casa. Usualmente esa edad, y aún a veces antes, o van a los colegios o a la universidad, o quizás un trabajo, o quizás poco tiempo después viene un matrimonio y ya los hijos se independizan y hacen su propia vida. Así que aproximadamente tenemos 20 años para hacer esa obra. ¿Y qué son 20 años en comparación con la eternidad? Nada, nada. Pero esos 20 años van a tomar sacrificio. Van a tener que ustedes, al igual que este servidor y su esposa, poner prioridades diferentes. Quizás no tengamos tantos recursos, quizás no tengamos una casa tan cómoda y tan grande, quizás nuestros vehículos no sean los más nuevos y los más cómodos, quizás no podamos pasear. Es decir, va a requerir sacrificio, va a requerir abnegación. Como Jesús vino a este mundo, Jesús vino a este mundo no en riqueza, no en lujos, no en comodidades. Póngase a pensar, nació en un pesebre, enseñándonos ahora que mientras más baja es nuestra condición, más fácil es hacer la obra. Mientras más tomamos las cosas del mundo y queremos las cosas de esta vida, se nos complica ahora para hacer la obra. Porque nuestras prioridades cambian, nuestro enfoque cambia, nuestro corazón comienza a llenarse de otras cosas y ahora no tiene el mismo interés ni la misma inclinación por hacer esta obra. El Señor nos está llamando a nosotros, padres y madres, a permitir que Jesús entre a nuestras vidas y a nuestros hogares y que Él en ese lugar, es el único lugar, pueda comenzar una obra de restauración y de levantamiento. Continúo leyendo la cita, dice: la obra de los padres es cimiento de toda obra o de toda otra obra. Así que la obra que usted realiza en casa, padre y madre, y yo en mi casa, es el cimiento, es el fundamento. Cuando un edificio se va a hacer, cuando una casa se va a hacer, lo primero que se pone es un fundamento, un cimiento sólido, macizo, duro.
que pueda ahora aguantar todo el peso de todo lo que va a ser puesto sobre él y no va a caer, va a permanecer. Es decir, que su obra como padre y mi obra como padre es más importante que la obra de un presidente o de un empresario o de un doctor que dirige una universidad o cualquiera otra posición en el planeta Tierra. Es su obra madre, su obra padre y nuestra obra en casa también es la más importante. Estamos poniendo el cimiento. Y si ese cimiento está bien puesto y es sólido, ahora cuando se edifiquen las paredes y después venga el techo y todo lo demás, esa estructura va a permanecer. Esa obra dice que es la más importante de todas. Continúo la lectura, dice, la sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de las familias. Así que a hombres ahora nos habla a nosotros. Dice que la sociedad está compuesta de familias. Y depende de nuestro liderazgo en casa, así va a ser nuestro hogar. Y así será también nuestra sociedad. Así que si usted ve una sociedad en crisis, ya sabe que las cabezas en casa están en crisis. Que no hay un liderazgo espiritual, no hay un liderazgo sólido. No hay un liderazgo donde el hombre es el patriarca, es el sacerdote, es el representante de Dios en ese hogar. No olviden, en la creación Dios venía cada mañana y tarde a hablar con Eva y con Adán. Ahora entra el pecado. Ahora por misericordia a ellos y a nosotros, ahora Dios tiene que ocultar su rostro. Y ahora le dice al hombre en el capítulo 3 de Génesis, tú vas a ser representante en casa. Tú vas a ser ahora el sacerdote en casa. Mientras Jesús es el sumo sacerdote en los cielos, hombres, nosotros somos los sacerdotes en casa. Los patriarcas somos llamados a tomar el liderazgo espiritual de nuestros hogares. Esa es nuestra primera responsabilidad. No es la económica, esa es segunda. Nuestra primera responsabilidad es el liderazgo espiritual de nuestros hogares. Y ahora Adán era el representante delante de Eva, y después delante de Caín, y después delante de Abel. Así que ahora él era aquel hombre que tenía que tomar ese liderazgo y permitir que Jesús se reflejase en su vida, que fuese un hombre a la imagen de él. Continúo la lectura, dice, del corazón mana la vida, Proverbios 4:23, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Así que el hogar es el corazón. Pregunto, ¿es el corazón un órgano vital? Claro que lo es. Nadie puede vivir sin corazón. Podemos vivir sin dedos, sin manos, sin brazos, sin piernas, sin orejas, sin nariz, sin ojos, sin dientes, sin pelo. Podemos vivir con muchas cosas. Aún con un riñón podemos vivir. Con un pulmón podemos vivir. Pero no podemos vivir sin corazón. Y hay uno nada más. Es decir, que el hogar es de vital importancia. Es un órgano extremadamente importante en el cuerpo y lo es también en la iglesia, dice, en la sociedad y en la nación. La pregunta es, ¿cómo está el corazón hoy día? Y cuando vemos las evidencias en la iglesia, en la sociedad y en la nación, nos damos cuenta que el corazón no está muy bien, no está latiendo como debe estar latiendo. Ese corazón está en crisis. Apenas quizás puede sentirse un poquito el latido de esos corazones. La cita termina diciendo, el bienestar de la sociedad, la buena o el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. Óigame, esto es revolucionario. Así que el bienestar de la sociedad. Usualmente pensamos que el bienestar de la sociedad depende de más instituciones, de más recursos, de más carreteras, de más cosas, que mientras más tengamos hay más bienestar. No es lo que dice Dios. El bienestar de la sociedad depende de las influencias del hogar. Y también dice que el buen éxito de la iglesia. ¿Queremos una iglesia de éxito? Pues tenemos que comenzar la obra no en la iglesia, en el hogar. Y si la iglesia no está teniendo éxito, es que el hogar está en crisis. Primero hay que arreglar ese hogar para que ahora se refleje en la iglesia el éxito de esos hogares que han sido arreglados. Y la prosperidad de la nación.
Así que las naciones prosperan tan solo a medida que los hogares prosperan. Si usted ve una nación en pobreza, en miseria, una de las razones principales es la condición espiritual de esos hogares. Usted lo ve en muchos países, donde las naciones están en serios problemas, no tan solo en el aspecto económico, ese es uno de ellos, la moralidad, la decencia, la ética. Todas esas cosas casi han desaparecido. ¿Saben por qué han desaparecido? Porque no hay nadie en el hogar que las enseñe y las viva. Es simplemente un concepto pasado. Pero si esos hogares ahora fueran restablecidos, si esos hogares ahora fueran levantados, ahora esa nación, a pesar que quizás no tenga el mejor gobierno, pero ahora tenga hogares sólidos, y déjeme decirle, cuando el hogar sea sólido, los gobernantes van a cambiar. Porque los gobernantes son corruptos y los gobernantes son malos y son negligentes a su deber porque es lo que aprendieron en casa. Pero si salieran nuevos líderes de esos hogares restaurados y levantados, veríamos ahora la prosperidad y el crecimiento de las naciones. El Señor nos quiere ayudar a entender el llamado que está haciendo a nuestros corazones. Continúo la lectura, leo del Hogar Cristiano en la página 26, dice, una familia bien ordenada y disciplinada. Así que una familia ordenada. ¿Cuál es la primera ley del cielo? El orden. ¿Cuál debe ser la primera ley de nuestras vidas? El orden. ¿Cuál debe ser la primera ley de nuestros hogares? El orden. Hoy día los hogares no tienen ese concepto. Hoy día los hogares son como un hotel, donde simplemente vamos a dormir. Cada uno sale a diferente hora, entra a diferente hora, come cuando puede, come lo que encuentre, si es que hay comida hecha. La ropa no es lavada y se acumula por días. La casa no es limpiada, no es ordenada. Es simplemente un hotel donde vamos a dormir, pero no hay orden, no hay regularidad, no hay estructura. Dice que un hogar ordenado y disciplinado, es decir, tiene que haber una estructura. Dice, influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Es decir, que cualquier sermón, por elocuente que sea el orador y el predicador, no tiene el mismo impacto que un hogar ordenado y disciplinado. Continúa la lectura, dice, la mayor evidencia del poder del cristianismo. Note, la mayor evidencia del poder del cristianismo que se puede presentar al mundo es una familia bien ordenada y disciplinada. Muchas veces nos preocupamos por el evangelismo de la iglesia. Bueno, una campaña, otra campaña, hay que tocar puertas, hay que repartir libros, hay que dar estudios bíblicos. Es cierto, esa obra se tiene que hacer también. Pero lo que más poder tendría, lo que sería la mayor evidencia a favor del cristianismo, no es la obra que se haría de esa forma, sino la de hogares donde el orden y la disciplina sea una realidad, donde otros puedan ver, observar con sus propios ojos lo que Dios puede hacer. Termina la cita diciendo, esto recomendará la verdad como ninguna otra cosa. Así que más que la teoría del Evangelio, más que doctrinas, más que eventos de historia, sobre todo en desenlace de los eventos finales, más que cambios y mejoras, lo que más recomendaría la verdad, más que ninguna otra cosa, es este hogar disciplinado y ordenado. Dice, porque es un testimonio viviente del poder práctico que ejerce el cristianismo sobre el corazón. Es decir, que es un testimonio, la gente puede verlo, no tan solo escucha. No son ritos y liturgias y ceremonias e iglesias donde la gente piensa que eso es lo que es la vida espiritual, que eso es lo que puede salvar. Las iglesias no nos pueden salvar.
La iglesia simplemente es un lugar de adoración a Dios. Es una herramienta que Dios usa para ayudarnos y fortalecernos, pero no es un medio de salvación. La salvación tan solo se encuentra en Cristo. Pero esa relación con el Señor impactará nuestras vidas de tal forma, de tal manera, que ahora nuestros hogares disciplinados y ordenados será el mayor testimonio a favor de la verdad. Y nada recomendará mejor nuestras grandes verdades como hogares restaurados y levantados. Vamos a ver un ejemplo para darnos cuenta. Vamos al libro de Segunda de Crónicas. Libro de Segunda de Crónicas, y vamos a ver un ejemplo allá en el capítulo 9. Segunda de Crónicas, vamos a comenzar a leer en el capítulo 9. Leo el verso 1, dice: y oyendo la reina de Saba. Note, esta mujer era una reina pagana. Saba o Seba, como se conoce, depende de la traducción, era en Etiopía. Y esta mujer pagana allá en Etiopía escuchó algo. Y vamos a ver qué fue lo que escuchó. La fama de Salomón. Salomón era un hombre cristiano, estamos hablando del tiempo bueno de Salomón. Y la fama de un hombre cristiano ahora llegó hasta Etiopía. No llegó un tratado, no llegó un estudio bíblico, no llegó un video, no llegó nada de eso. Simplemente ella escuchó de que había un hombre cristiano. Y vamos a ver qué sucede. Vino a Jerusalén. Así que viajó 1000 millas. Estamos hablando de 1600 kilómetros. Y no habían aviones, no habían vehículos, a camello. Viajando días y días y días hasta que por fin llegó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque había escuchado que había un hombre cristiano allá. Dice, con su séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas y oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Así que llegó esta mujer venía con un corazón cargado. Quizás era su matrimonio, sus hijos, quizás eran sus finanzas, quizás era su salud, quizás era el gobierno de Etiopía. Y ahora vino con preguntas difíciles, porque había escuchado que este hombre tenía sabiduría. Y cuando vino con preguntas difíciles, Salomón le contestó todas las preguntas. El mundo hoy día tiene preguntas. El mundo hoy día tiene inquietudes, tiene problemas, tiene crisis y no sabe qué hacer. Han recorrido a todo tipo de personas, a doctores, a psiquiatras, a terapistas, y no hay solución. Simplemente hay respuesta, pero no hay solución. Y están buscando respuestas que traigan soluciones. Y esta mujer no era una excepción. Note, verso 2. Pero Salomón le respondió todas sus preguntas. Si este hombre pudiera ir a la Biblia y darle la respuesta. Nada hubo tan difícil que Salomón no le pudiese responder. Así que ahora este hombre comparte con ella la teoría de la verdad. Le contesta sus preguntas, sus inquietudes, pero ahí no termina la historia. Vamos a leer el verso 3. Verso 3. Y viendo, esta mujer ya había escuchado, pero ahora ve, y viendo la reina de Seba, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Así que esta mujer ahora escuchó a Salomón, quedó impresionada por su conocimiento de la verdad, pero ahora comienza a observar. Y lo que va a observar en primer lugar es la casa, el hogar, la familia de Salomón. ¿Qué más dice? Sigamos la lectura, verso 4. Dice, las viandas de su mesa. Otras traducciones dicen manjares o comidas de su mesa. Pero vamos a usar esta palabra vianda. ¿Qué son viandas? Son verduras. Son tubérculos, son cosas que se dan en la tierra. Así que esta mujer fue a la casa de Salomón y vio que comían diferente. Vio que había una dieta saludable, no basada en carnes y en productos procesados y refinados, y en quesos, y en gaseosas, y en sodas, y en bebidas azucaradas y alteradas. No. Esta mujer vio que esta gente sabía comer y sabía comer saludable. Vio las viandas y quedó impresionada por la dieta. La probó y aún le gustó. ¿Qué más dice? Las sillas de sus siervos, el estado y las habitaciones de sus criados. Así que esta mujer fue y ahora vio las habitaciones, camas tendidas. No eran las 12 del día, las camas estaban sin tender y las cosas tiradas y revolcadas y fuera de lugar. Abrió los cajones y las cosas no
salieron y le brincaron y casi le sacan los ojos a la mujer. No, las cosas estaban ordenadas, dobladas, limpias, lavadas y puestas en orden. La ropa estaba colgada y planchada. Aquella mujer comenzó a quedar impresionada de lo que estaba viendo. Vio los alimentos, ahora vio también las habitaciones, había orden, había limpieza, todo estaba en su lugar. ¿Y qué más dice? Las vestiduras de ellos, sus maestros, alas y sus vestiduras. Ahora vio su ropa. Esta gente vestía diferente. Había modestia en su vestir. No eran ropas apretadas, no eran ropas escotadas, sin mangas, con las espaldas expuestas. Eran ropas bonitas, bien combinadas, pero modestias. Y aquella mujer ahora quedó impresionada de lo que estaba viendo. Escuche, ahora lo que pasó con ella. Continúa la lectura en el verso 4. Dice, y su escalinata por donde subía a la casa de Jehová se quedó sin aliento. Ahora quería ir a la iglesia. Cuando ella escuchó la verdad y después vio un hogar disciplinado y ordenado, ahora voy a las escalinatas de la iglesia, ahora estoy dispuesta a llegar a la iglesia, ahora quiero acompañarte a tu iglesia, porque tú tienes mensajes que yo no tengo, tú entiendes cosas que yo no entiendo, tú sabes comer, tú sabes vestir, tú sabes cómo tener una casa ordenada y limpia, tú tienes prioridades correctas, tú conoces a Dios, ahora voy a tu iglesia. ¿Será por eso que muchas veces las iglesias están vacías? O aún nuestra familia y amigos no nos acompañan porque conocen cómo vivimos, ven nuestros hogares, ven nuestra dieta, ven nuestra forma de vestirse, no hay ninguna diferencia, simplemente que voy a una iglesia, yo voy a otra, yo voy el domingo, él va el sábado. ¿Qué hay de diferencia? Aquella mujer quedó profundamente impresionada, dice, sin aliento, sin aliento. Y vamos a ver qué más dice en el versículo 5. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría. Ahora creyó en la verdad, ahora tenía seguridad en lo que había escuchado, porque lo había visto también. Y termina el versículo 6 diciendo, mas yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú sobrepasas la fama que yo había oído. Vemos que aquella mujer quedó profundamente impresionada por lo que había escuchado, pero mucho más cuando ahora vio. Ahora dijo, realmente es verdad, ni la mitad sabía. Y termina diciendo el versículo 7 y 8, bienaventurados tus hombres y dichosos tus siervos que están siempre delante de ti y oyen tus palabras. Escuchen, Jehová tu Dios sea bendito, el cual se ha agradado en ti para ponerte sobre su trono por rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Que el Señor bendiga una vez más el estudio de su palabra.